Bienvenidos chicos y chicas al día 4 de la semana 10 de Aprende en Casa. Bendecido jueves para todos ustedes. Hoy día nuestra actividad se titulará Leemos un artículo de opinión y lo haremos en nuestro cuaderno de comunicación. Nuestro propósito es identificar las características y la estructura de un artículo de opinión. Hoy tendrás la oportunidad de leer un artículo de opinión que te permitirá conocer sus características y estructuras, las mismas que podrán ser utilizadas en la actividad del día viernes para escribir un texto de este tipo. Para iniciar nuestra actividad, te invito a leer lo siguiente. Todos los pobladores que ocupan parte de las tierras que le pertenecen a los bosques protegidos fueron obligados a retirarse de ella, pues su presencia y las actividades que realizaban atentaban contra la conservación de su flora y fauna silvestre, que allí se encontraba. Reflexionemos. ¿Qué opinas de la situación del desalojo que vivieron estos pobladores? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con esta situación? ¿Por qué? ¿Te parece injusto o te parece justo? Al responder estas preguntas, tú has manifestado tu opinión personal. Ahora vamos a conocer sobre los textos que nos sirven para manifestar nuestras opiniones. ¿Cuáles serán? Ahora es el momento familiar. Reúnete con tu familia y reflexionen juntos. ¿Han leído alguna vez un artículo de opinión? ¿Qué tipo de texto creen que es un artículo de opinión? ¿Para qué creen que sirven los artículos de opinión? ¿Quiénes serán las personas que más lo usan? Ahora observa el texto, la extinción de las abejas, un fenómeno que amenaza el ecosistema. Lee brevemente el título y los cartelitos que acompañan al texto. Luego responde a las siguientes preguntas. Vamos a hacer hipótesis sobre nuestro texto. ¿Sobre qué crees que tratará el texto? ¿Por qué crees que se habrán escrito cartelitos a la izquierda de nuestro texto? ¿Para qué crees que se ha escrito este texto? ¿Cuál es su propósito? ¿A qué público estará dirigido? El propósito de nuestra lectura es leer un artículo de opinión para saber qué tipo de texto es y cuáles son las características que tiene. A leer el texto. Ahora te invitamos a leer el texto La extinción de las abejas, un fenómeno que amenaza el ecosistema. Al realizar la lectura, considera las siguientes recomendaciones que te doy. Primero, lee por párrafos y subraya las ideas importantes de cada uno de estos párrafos. Encuentra alguna relación entre los párrafos y los cartelitos que están colocados a la izquierda de nuestro texto. Si desconoces el significado de una palabra, pide ayuda a un familiar o usa el diccionario. Haz relecturas del texto para identificar mejor las ideas importantes y las ideas secundarias. Finalmente, busca un lugar cómodo para prestar mayor atención a la lectura. Es preferible que en la lectura te acompañe un adulto, para que así puedas consultarle cualquier palabra que desconozcas. Aquí tenemos nuestra primera parte del texto. La extinción de las abejas. Haz una pausa en el video y lee en voz alta. Listo, nuestro cartelito verde indica que esta parte se denomina presentación del problema y de la tesis. Vuelve a hacer otra pausa al video y lee en voz alta. Muy bien,
Esta segunda parte se llama exposición de los argumentos. Terminamos con una pausa más para leer la última parte del texto que se denomina conclusión. Listo, mis tesoros. Sigamos comprendiendo nuestro texto. Luego de leer el contenido y analizarlo, vamos a hacernos las siguientes preguntas en familia. Ya que tú lo has leído en voz alta y tus familiares han podido escuchar totalmente el texto. ¿Cuál es la tesis que el autor plantea con relación al problema? ¿Qué problema se menciona en el texto? ¿Qué argumentos presenta el autor del texto para defender su tesis? ¿Qué expresa el autor del texto en el último párrafo? ¿Cómo se llama la última parte del párrafo? La última parte de nuestro texto, conclusión. Las respuestas a las preguntas anteriores te han permitido identificar la estructura de los textos argumentativos. Ahora escribirás este organizador visual en tu cuaderno de comunicación. Tenemos estructura del texto argumentativo. Tiene una primera parte que es la tesis, una segunda parte que son los argumentos y la última parte que es una conclusión. Finalmente, los textos argumentativos dan a conocer la opinión o tesis fundamentada del autor sobre un tema. Su propósito es convencer o persuadir al lector respecto de un tema. Para ello plantea el problema, la tesis y los argumentos para defenderla y finalmente llegar a una conclusión. Hay diversas formas de presentar la información en este tipo de textos. Por ejemplo, los discursos políticos, los artículos de opinión son algunos de ellos. Pregunta a tus padres, ¿cuáles son los discursos de los políticos que los convencieron de votar por ellos, por ejemplo? O analiza las propagandas comerciales, qué es lo que te ofrecen para que vayas a determinada compra. Para que escojas, por ejemplo, entre Ace o Ariel. Para que escojas entre Laibe o Gloria, etc. Ahora te invitamos a leer un segundo texto denominado Opiniones. Es un artículo de opinión. Está formado por 2 columnas, o sea, es de formato múltiple. Está compuesto por 2 textos. En él encontrarás la opinión de 2 autoras diferentes, Carmen Rosa e Inés. Y recuerda que el artículo de opinión es un texto argumentativo. ¿Qué nos dice Carmen Rosa? Pon pausa al video y léelo en voz alta para que te escuchen los familiares y puedan identificar cuáles son sus argumentos. Bien, ahora vamos a leer la segunda parte del texto de opinión. Esta es la opinión de Inés. Vuelve a poner pausa a nuestro video y lee en voz alta para que tus familiares también escuchen sus afirmaciones. Listo, mis tesoros, ya te estás volviendo un experto en artículos de opinión. Luego de leer ambos textos, reflexiona y responde las siguientes preguntas con algún familiar cercano. ¿Cuál es el tema central de ambos textos? Responde tú y tu familiar y comparen sus respuestas. ¿Por qué Carmen Rosa dice que no se debe comer carne animal? ¿Cuál es la opinión de Inés al respecto? ¿Qué argumentos menciona Inés? ¿Con qué propósito el autor escribió este texto?
Compara tus respuestas con las respuestas de tus familiares, en qué se diferencia y en qué coinciden los dos. ¡Qué bien! Al dar respuesta a las preguntas anteriores, pudiste identificar lo siguiente. Una de las ideas principales es que el consumo de carne animal es el tema, mientras que el problema es que debemos consumir o no la carne animal. Carmen Rosa opina que no se debe comer carne animal, porque argumenta que es cruel matar a los animales. Además señala que una dieta vegetariana contiene más nutrientes que la de la carne animal. ¿Qué opinaste tú y qué opinó tu familiar? ¿Coincidieron las opiniones o no? Inés opina que los vegetarianos están totalmente equivocados y que una dieta siempre debe incluir carne. Ella fundamenta su opinión señalando que la carne animal posee nutrientes que no pueden ser reemplazados con una dieta vegetariana. Además, ella sostiene que los animales son parte de la naturaleza y están para ser consumidos. Compara tus respuestas con las respuestas de tus familiares. ¿Tú opinas como Carmen Rosa o como Inés? ¿Tu familiar cómo opina, como Carmen Rosa o como Inés? Luego de leer los textos La extinción de las abejas, un fenómeno que amenaza el ecosistema, y el segundo texto Opiniones, completarás el siguiente cuadro en tu cuaderno. ¿Con qué propósito se escribió el primer texto y el segundo texto? ¿Cuál es la estructura del primer texto y la estructura del segundo texto? ¿Qué tema aborda el primer texto y qué tema aborda el segundo texto? Excelente trabajo, mis tesoros. Espero tu evidencia y nos vemos hasta la próxima sesión. Que Dios me los bendiga, me los cuide y me los proteja. Adiós.